Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos una vez más a este programa Entre Todos para discutir diversos temas. Hoy, uno muy interesante. Todas las organizaciones deben ser democráticas. ¿Qué tiene que ver esto con la democraticidad? Y además, ¿qué tiene que ver esto con nuestra felicidad y el Pacto por México? Quédese con nosotros y entérese. Antes con nosotros y por eso le agradezco más que se una aquí en esta ocasión para platicar de este tema al doctor Francisco Lizcano. Él es coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM. Doctor, qué gusto tenerlo por acá. Muy buenas noches, bienvenido. El gusto es todo mío. Muchísimas gracias por esta nueva invitación. Bueno, y vamos antes, si le parece bien, al resumen de lo que tuvimos en el programa anterior, de lo que hemos estado hablando en este espacio. Adelante. En nuestro programa anterior, el maestro José Manuel Ramírez Tobilla, profesor de la Maestría en Administración Electoral del IEM, platicó con nosotros sobre el papel fundamental que tienen los derechos humanos en la construcción de la democracia. Hay derechos humanos que van intrínsecamente con el ser, con la persona, ¿verdad? La libertad es uno de ellos, el derecho a la vida, por ejemplo. De esa trascendencia, el pasado 10 de agosto del 2011, pues se reformó la Constitución y desde mi particular punto de vista creo que sí fue muy acertado el que se estableciera como tal. Surge lo que se denomina principio de convencionalidad. ¿Y qué es esto? Ya la Corte se pronunció al respecto, pues que cualquiera que considere que haya sido violados sus derechos humanos tendrá la posibilidad de ejercer ese derecho. ¿Cómo pido a la autoridad que actúe cuando yo mismo soy el primero que estoy propiciando que no actúe de manera correcta, también a veces como ciudadano, ¿verdad? El maestro Raúl Campos Martínez, profesor de la Maestría en Derecho Electoral del IEM, nos explicó ampliamente a qué se refiere la presunción de inocencia planteada en nuestra Constitución y la suspensión de los derechos político-electorales. Los derechos político-electorales son todo ese conjunto de derechos que la Constitución contempla para los mexicanos ya con la calidad de ciudadanos, para poder interactuar de manera efectiva con el Estado. La presunción de inocencia es ese derecho prácticamente parte de los derechos humanos que viene a cobijar a cualquier individuo para ser considerado como presumiblemente inocente hasta que no se le demuestre lo contrario mediante un procedimiento que reúna las formalidades que marca la Constitución. La presunción de inocencia es un derecho que, desde la Declaración, desde los Derechos del Hombre del Estado de Virginia, pasando por la Declaración de los Derechos Humanos, es prácticamente insertado en todos esos documentos de los cuales México forma parte. Pues ahí lo más importante de nuestro programa anterior, pero también qué actividades se han registrado en los últimos días en el Instituto Electoral del Estado de México. Aquí le presento este resumen. Con el objetivo de que los interesados en la materia política y electoral tengan acceso directo a las publicaciones y a su acervo bibliográfico, el Instituto Electoral del Estado de México ha habilitado en su página de internet textos en formato digital que pueden descargarse en la liga www.ieem.org.mx/publicaciones/colaboración.html, en la que podrán ingresar para consultar obras que abordan temas especializados sobre política y medios de comunicación, representación parlamentaria, estudios sobre participación, sistema electoral mexicano y sistema de partidos, entre otros tópicos. Durante 2 días, en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, se llevó a cabo la reunión para el fortalecimiento de sistemas de fiscalización electoral.
durante la cual servidores públicos electorales del órgano técnico de fiscalización del IEM intercambiaron información y experiencias con sus homólogos del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para dar a conocer un amplio panorama acerca de la forma en que el IEM aplica sus procedimientos de fiscalización, a partir de lo que establece la normatividad electoral. Con el propósito de contribuir al desarrollo y a la adecuada elaboración de los proyectos de investigación de los alumnos que han concluido con el programa de estudio de los posgrados, el Instituto Electoral del Estado de México ha organizado el segundo coloquio de investigación en Administración Electoral y el segundo coloquio de investigación en Derecho Electoral, espacios académicos en los que los alumnos participan en un proceso de interacción con académicos e investigadores para consolidar sus protocolos de investigación en materia electoral, que servirán de sustento para su titulación. Pero y ahora sí, empezamos a platicar con el doctor Lizcano. Doctor, el tema de la democracia, democraticidad, primero, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia entre estos términos? Vamos a ver, democracia es un término que alude, y lo podemos ver así, como lo contrario del autoritarismo. Es decir, la democracia sería un régimen político, un sistema político que se caracteriza por tres cosas opuestas al autoritarismo. Una de las cuales, la más conocida, es que las autoridades sean electas en procesos limpios y equitativamente competidos. Por el contrario, la democraticidad nos mete en otro panorama. La democraticidad solo se debe de plantear en los sistemas o regímenes políticos democráticos, y a lo que alude es al grado de democracia, es decir, cuando hay más democracia o menos democracia, dado que la cuestión de la democracia no es solo que haya democracia, sino que además de que haya democracia, haya más democracia, es decir, la democracia esté más consolidada o sea más perfecta. ¿Dónde debemos medir la democracia? No nada más es en el régimen en el que estamos inmersos en México, es el régimen de gobierno, no nada más ahí se debe medir la democracia. La democracia la podemos medir efectivamente en el régimen político de una colectividad soberana, como sería la República Mexicana. De hecho, eso es como normalmente se establecen este tipo de cosas, en ese ámbito de la república, del país, de lo federal. Algunas veces se plantea también en lo estatal, pero pocas veces se considera este mismo planteamiento de si es democracia, es autoritarismo o cuán democracia es en las organizaciones que componen nuestra sociedad. ¿Qué tipo de organizaciones? Organizaciones de cualquier tipo. Organizaciones que pueden ser partidos políticos, sindicatos, asociaciones no gubernamentales, instituciones públicas, empresas económicas, instituciones eclesiásticas, cualquier tipo de organización, entendiendo organización como comúnmente se entiende, que es un grupo más o menos numeroso de adultos. A diferencia de los pueblos y las ciudades que están compuestos de familias, las organizaciones básicamente están compuestos de adultos y que persiguen intereses muy específicos. A eso es a lo que en el argot de la sociología y la ciencia política se le conoce como organización. Entonces, con respecto a cualquier organización, nosotros nos podemos plantear este mismo tipo de cuestiones que nos planteamos con los regímenes políticos. Muy bien. El tema de las organizaciones y la democracia suena muy bien, ¿no? Pero todas las organizaciones deben ser democráticas. Si le parece bien, de regreso nos contesta este tema del que vamos a platicar. Antes vamos a unos mensajes y continuamos con más. Quédese aquí, entre todos.
Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Realmente el país no avanza porque los políticos son los que se llevan toda la mayor parte de dinero, de todo lo que tiene el país. Pues trabajar juntos todos y que rindan cuentas aquí a estos pueblos, porque nos dejan muy abandonados, nada más saben ellos lo que pasa y uno de acá afuera no sabe nada. Bueno, antes que nada yo creo que ponerse de acuerdo y definir bien qué es lo que quieren y apoyar tanto a las personas que ellos mismos que se apoyen para que puedan rendir bien todo lo que ellos dicen. Lo que pasa es que tienen que organizarse bien y hacer bien las cosas para que nuestro país salga adelante. De otra manera nunca vamos a salir adelante. Así como cuando piden el voto, nos deben de apoyar, nos deben de atender cuando vayamos a buscarlos para cualquier problema, ¿no? Pues más que nada invitar a la sociedad, en especial a los jóvenes, sean mujeres, sean hombres, a que participen. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, cuando hay consulta ciudadana. Estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros. Doctor, quedábamos, antes de irnos a la pausa, de las organizaciones de esta que usted nos hablaba, y si de todas las organizaciones deben ser democráticas. Uno pudiera pensar que sí. Y yo diría que sí, pero con una cuestión que sí tenemos que tener muy clara, es qué entendemos por una organización democrática. Porque eso puede tener distintas perspectivas. Y según yo, en concreto, debemos de mirarlo a través de tres principales perspectivas. Una es a la que estamos más acostumbrados, y es que entendemos que una organización es democrática cuando tiene un funcionamiento interno democrático, que por poner un ejemplo muy claro, no sería completo, pero una organización sería democrática cuando elige a sus autoridades en procesos limpios, es decir, no fraudulentos y equitativamente competidos. Eso es lo que normalmente entendemos para determinar si una organización es democrática o no. Pero yo creo que hay otras dos perspectivas que son incluso más importantes que esta. La primera se refiere a el grado de tolerancia de una organización con respecto a las otras organizaciones. Esto me parece una cuestión absolutamente crucial. Tan crucial que, fíjese usted, ha habido muchas experiencias a lo largo de la historia donde regímenes políticos democráticos han terminado en guerras civiles porque buena parte de sus organizaciones eran totalmente intolerantes. Y la relación que tenían con las otras organizaciones era la pretensión de su eliminación. Así sucedió, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, en la Guerra Civil Española, en Beirut y en el Líbano con relativa frecuencia. Es decir,
Si se vive en democracia, pero las organizaciones que componen ese país no son tolerantes entre sí, sino que lo que pretenden es eliminarse mutuamente, lógicamente se termina en guerra civil. Por lo tanto, aquí tenemos otra perspectiva para definir y decidir si las organizaciones son democráticas o no son democráticas. Repito, cuán tolerantes son entre sí. Pero hay otra perspectiva, menos usual todavía, que sin embargo me parece la más importante, y es la siguiente. ¿En qué medida las organizaciones están comprometidas con las instituciones y los procesos democráticos? Cuanto más comprometidas estén, lógicamente, más democráticas serían, y cuanto menos comprometidas estén, menos democráticas serían. ¿Qué significa estar comprometido con las instituciones y los procesos democráticos? Pues en principio una cosa sencilla, y es que no se calumnie, que sí se critique, pero no se calumnie. Por desgracia, la confusión entre crítica y calumnia es excesivamente frecuente. Y se considera normalmente que una persona, una organización, son muy críticos y no reparamos en si es crítica o es calumnia. Me permito entonces hacer una breve distinción al respecto, que tiene que ver incluso con nuestra vida cotidiana, con la grilla, con los chismes, con toda una serie de cosas. La crítica es una de las manifestaciones humanas más excelsas, que tiene que ver con el ejercicio de la razón, y normalmente tiene que ver con los pros y los contras sobre algo. Entonces yo critico algo, y eso significa que yo digo lo que me parece bien de ese algo y digo lo que me parece mal de ese algo, de acuerdo con mi razón. La calumnia es algo totalmente distinto, es decir, mentiras para perjudicar a alguien en lo personal o en lo institucional. Entonces esto conviene tenerlo muy claro, porque la crítica a las instituciones y los procesos democráticos siempre es bienvenida. Sin crítica no se pueden mejorar las cosas. Todos deberíamos de criticar y ver lo bueno y ver lo malo para defender lo bueno e intentar porque si no, eliminar queda lo todo malo. dar los señores que nos gobiernan, ¿no? Pues todos estarían muy contentos haciendo lo que les da la gana y sin rendirnos cuentas. Pero también sería bueno que les reconociéramos cuando hacen cosas buenas, independientemente de que sea con más frecuencia o con menos frecuencia, ¿no? Ahora bien, otra cosa, repito, es la calumnia. Sí. Y por desgracia, con más frecuencia de lo que se desearía, lo que se hace con las instituciones y los procesos democráticos no es criticar, que repito que es bienvenido, sino calumniar. Y ahí estamos entonces en una cuestión totalmente contraria. Mientras que la crítica fortalece las instituciones, la calumnia las debilita, porque siembran sospechas, generalizan falta de confianza sin sustento. Eso, por desgracia, ha sucedido en México con relativa frecuencia con los institutos electorales, que por supuesto son enormemente perfectibles y en ese sentido se les puede y debe criticar. Pero cuando se pasa de la crítica, digo, a la calumnia, y entonces se dice que están haciendo cosas mal que no están haciendo, estamos cometiendo un gravísimo atentado contra la democracia. Porque la democracia, entre otras cosas, necesita la confianza de la gente. Y si nosotros, además de poner la desconfianza, que es lógica, porque es la que corresponde con lo que está mal hecho, incrementamos esa desconfianza y llegamos incluso a sostener que esas instituciones están haciéndolo todo mal y que tendrían que ser eliminadas y totalmente sustituidas por otras, cuando no es cierto, ahí sí entonces estamos debilitando muy gravemente a la democracia. Aunque en estos regímenes democráticos se permite este tipo de acciones donde algunos, a pesar de que la calumnia no debe ser bien recibida, como usted nos dice, porque debilita las instituciones,
pues quieren llevar agua a su molino, ¿no? En realidad es parte de este proceso, de este escenario. Ajá, es parte de este escenario. Y voy a poner un ejemplo también. Normalmente quienes pierden en las elecciones no lo reconocen, independientemente de los partidos que sean, por desgracia. En nuestro país no, en otros a lo mejor sí, pero en nuestro país no. En otros sí, más. En el nuestro, por desgracia, es muy raro que eso suceda. Están en su derecho, pues están en su derecho. Se les debería encarcelar a los líderes de los partidos políticos que dicen ese tipo de cosas, pues no. Pero de la misma forma que ellos tienen derecho a decir esas mentiras, ¿no? No perdí cuando sí perdí y tal, los analistas más o menos independientes también tenemos todo el derecho del mundo a denunciar ese tipo de afirmaciones calumniosas. Entonces, ellos tienen todo el derecho del mundo, nosotros también lo tenemos. Los sindicatos deben ser democráticos, los institutos políticos deben ser democráticos, pero ¿qué pasa, doctor, con pues otras instituciones, las empresas, o qué pasa con la iglesia, o qué pasa con el mismo ejército, como platicábamos antes de iniciar este programa? Vamos a ver. Depende de la perspectiva que se tome. Entonces, todas las organizaciones deben de estar comprometidas con las instituciones y los procesos democráticos, y yo diría sin dudar, sí, deben, independientemente de que en la realidad suceda otra cosa. Todas las organizaciones deben de ser tolerantes, y yo diría sin duda, sí. Ahora bien, todas las organizaciones deben de tener un funcionamiento interno democrático, y es donde yo diría no, aunque muchas veces pretendemos lo contrario, y pretendemos que una sociedad sería más democrática si todas sus organizaciones funcionaran internamente de manera democrática. Eso como que es algo intuitivo que nos parece a todos que sí, y resulta que si lo pensamos un poco, vemos que no. Entre las organizaciones estaría la policía, lógicamente. Bueno, aquel que pretenda que la policía debe de funcionar democráticamente, es decir, que los mandos de la policía deben de ser elegidos entre los miembros de la policía, pues realmente no está pensando bien la cosa. De la misma manera con el ejército. ¿Y cuál sería la conclusión teórica de esto? La conclusión teórica es muy sencilla, y es que en toda una serie de organizaciones nos importa mucho más que cumplan con sus objetivos que cuál es el funcionamiento interno que tienen. Es decir, en los dos ejemplos que acabo de poner, a mí no me importa que la policía o el ejército tengan un funcionamiento interno democrático. Lo que sí me importa es que cumplan con sus funciones, que la policía detenga a los delincuentes y el ejército nos defienda de posibles amenazas externas. Ahora, dicho esto, también convendría un poco decir lo siguiente. El hecho de que toda una serie de organizaciones no tengan por qué ser internamente democráticas no quiere decir que no imperen en ellas, y esto yo sí lo pondría como algo positivo para todas las organizaciones, que no imperen dentro de ellas el acuerdo, el diálogo, la tolerancia y la falta de discriminación. Muy bien. Regresamos con más, si le parece bien, doctor. Antes vamos a unos mensajes. Quédese con nosotros. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía.
En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Estamos de regreso, qué bueno que continúan con nosotros y seguimos platicando con el doctor Lizcano sobre estas instituciones. Nos decía, doctor, nos hablaba de los resultados en las instituciones, de la democraticidad, si todos tienen que ser democráticos o no, y nos daba algunos ejemplos, pero puede haber muchos otros, ¿no? Tenemos el tema de la educación, por ejemplo. Ahí sí, ahora que está de moda este asunto de revisar cómo estamos en calidad de educación, de lo que está pasando con los maestros, ahí tiene que ser democrática, que la democracia o los sindicatos, o cómo. Pues yo diría, como señalábamos antes, que hay toda una serie de organizaciones que se les debe de valorar principalmente por sus resultados y no por su funcionamiento democrático. La escuela en general sería uno de los ejemplos, ¿no? Nos interesa más que la escuela cumpla con su principal función, que es la de enseñar a los estudiantes, o que tenga un funcionamiento democrático en su seno. Yo creo que todos diríamos lo primero. Sin embargo, sí es importante señalar también que, a pesar de lo dicho, hay toda una serie de organizaciones que sí convendrían que fueran mucho más democráticas de lo que son. Y entre ellas estarían precisamente los sindicatos y los partidos políticos. ¿Y por qué? Pues entre otras cosas, porque el cumplir bien con sus funciones tiene que ver con cuán democráticos son internamente. Es decir, un sindicato lo que tiene que hacer es representar los derechos de los trabajadores. Y las cúpulas sindicales, los líderes sindicales, lógicamente, cuanto más democráticos sean, cuanto mejor hayan sido elegidos por los trabajadores, pues más podrán representar a esos mismos trabajadores. Entonces, en la cuestión del sindicato, yo sí diría que es enormemente conveniente, por no decir necesario, que se produjeran, que fueran democráticos internamente. Con los partidos políticos, algo similar también, ¿no? Los partidos políticos, en definitiva, tendrían que responder a los intereses de sus militantes y tendría que haber, en general, canales de participación más directa entre esos militantes, esos simpatizantes de los partidos políticos y las cúpulas de los mismos partidos políticos. Esto es un gran desafío, y no solo en México, sino en el mundo en general. Las organizaciones tienden a hacerse más elitistas, y cada vez más las cúpulas que las dirigen tienden a concentrar el poder. Y sí es importante entonces plantearse de la forma más decidida posible la cuestión contraria. Cómo cada vez más tendría que ir participando la base para que esas cúpulas no estuvieran tan distanciadas como actualmente están. Como decíamos, doctor, es la pregunta de los 64,000, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Ahí hay una serie de fórmulas, ¿no? La cuestión de la transparencia es bien importante y ahora en México parece ser que se quiere dar un paso sustancial en ese sentido. Bueno, la reforma ahora, ¿no? Que dice que los sujetos obligados son todos, incluyendo partidos políticos, por ejemplo. Y sobre todo lo que se está diciendo, yo creo que con toda la razón, que todas esas organizaciones que manejen dinero público, pues sí tienen que ser transparentes. Tienen que rendir cuentas, ¿no? Efectivamente. A quienes les estamos financiando, porque la cosa es tan sencilla como esa.
Es decir, quien recibe dinero público lo recibe de nosotros, los contribuyentes. Y dado que es nuestro dinero, pues tenemos todo el derecho para pedir cuentas. ¿Usted qué ha hecho con ese dinero que nosotros le hemos dado? Otra cosa sería a lo mejor una empresa privada, ¿no? Bueno, pues una empresa privada, desde el momento en que no recibe dinero público, pues no nos tendría que decir cómo está manejando sus finanzas. Claro. Pero toda aquella organización que recibe dinero público sí tendría que tener normas totalmente estrictas de rendición de cuentas. Doctor, ¿cómo sabemos cuando hay alguna institución que está comprometida? ¿Cómo sabemos que esa organización sí está comprometida con el Estado de Derecho? ¿Y cómo distinguimos de las organizaciones que no están comprometidas? Porque todas parecieran decirnos que sí, que están trabajando, que están haciendo las cosas por el bien de todos, pero no es cierto, ¿no? No es cierto. Efectivamente, por desgracia, no siempre eso es cierto. Primero hay un asunto y después pasamos al segundo. Uno es que realmente se apeguen a lo que deben hacer. Aquí tendríamos un primer elemento para distinguir. Es decir, cuando los partidos políticos compiten en elecciones, el hecho de que se sujeten a la normatividad vigente, es decir, que no gasten más dinero del que deben de gastar, que no aparezcan en medios más de lo que deben aparecer, que no coaccionen el voto, esa sería una primera cuestión para determinar si de verdad están comprometidos o no, o cuán comprometidos están con esas instituciones y procesos democráticos. Otra cuestión es lo que decíamos antes un poco, es cuál es la comunicación con esas instituciones y procesos, ¿no? Los critican en el sentido que decíamos antes, positivo, o los calumnian, etcétera, etcétera. Entonces yo aquí creo que sí tendríamos parámetros todos, a partir de lo que se dice en los medios de comunicación, en la prensa escrita, en los medios audiovisuales, para establecer cuán democráticos o cuánto compromiso tienen, por ejemplo, los partidos políticos con esas instituciones o procesos democráticos. Y repito, por si no ha quedado tan claro, en el proceso electoral X, ¿no? ¿Quién se pasó en mayor medida los topes de campaña? Y digo en mayor medida porque, según parece, es una conducta excesivamente generalizada. Casi todos los partidos políticos tienden a hacer lo que no deben en el sentido ese, ¿no? Entonces, los ciudadanos tendríamos que estar mucho más pendientes de lo que estamos en ese sentido para denunciarlo, y para denunciarlo conscientes de la gravedad de esa conducta. Es decir, usted está debilitando la democracia. Y la otra cuestión que señalaba, que también por desgracia la vemos con más frecuencia de lo que desearíamos, que es esta calumnia, ¿no? México le costó mucho tiempo, y todos lo sabemos, México hasta el año de 1996, 97, 2000, es decir, hasta hace muy poco tiempo, hasta hace 15 años más o menos, vivíamos en un régimen autoritario, en un régimen no democrático, en un régimen cuya definición más cabal sería de partido hegemónico, ¿no? Pues bien, y costó mucho por parte de todas las fuerzas políticas, de la oposición y también del PRI, porque hubo toda una serie de sectores dentro del PRI que admitieron esa posibilidad de tránsito. Entonces al país le costó mucho esfuerzo, mucha materia gris en todos los sentidos, muchas fluctuaciones, no fue un proceso lineal y sencillo, llegar a la situación democrática en la que nos encontramos hoy, con todas las imperfecciones que sean. Y una parte sustancial de esa conquista de los mexicanos, no la conquista de unos partidos políticos, no, o sea, de todos los mexicanos,
y de buena parte de los partidos políticos, etcétera, fue precisamente estas instituciones electorales. Y me refiero a los institutos electorales y a los tribunales electorales, que tendrán fallos, sin duda de ningún tipo, pero que tienen un funcionamiento razonablemente positivo y razonablemente democrático. Y yo diría más, sin duda, mucho más democrático que el de sus principales detractores. Entonces, aquí tendríamos otro elemento para valorar estas fuerzas políticas en el sentido de cuando difaman y calumnian. Nos lo hemos encontrado con frecuencia, aludo a ciertos ejemplos en las últimas elecciones, de repente circuló y sostenido por ciertas fuerzas políticas que el lapicero que se utilizaba para marcar la boleta, que no era indeleble, que se podía borrar, que la tinta indeleble tampoco lo era, que no sé qué, total, que seguíamos lo mismo que hace 15 años y que estas instituciones que tenemos no servían absolutamente para nada, y si no sirven para nada, pues hay que quitarlas, ¿para qué las queremos, hay no? que cambiarlas. Hay que quitarlas. Sí. Y si fuéramos incluso conscientes de lo que estamos diciendo, lo que pasa es que este tipo de fuerzas calumniadoras y antidemocráticas, diría yo, sin pelos en la lengua para nada, luego suelen ser muy ambiguas en sus razonamientos, porque tendríamos que ser conscientes de que realmente si lo que tenemos no sirve para nada, por lo tendríamos que cambiar todo. Y a eso se le llama hacer la revolución, ¿no? La única cosa que me digan a mí qué otras instituciones electorales vamos a crear mejor que las que tenemos por parte de esos que saben denigrar mucho, pero saben construir poco. Regresamos con eso, si le parece bien, doctor, y vamos a los contextos. Usted sabe que en este espacio nos gustan los libros, como los suyos, que se han publicado también, y vamos precisamente a esta sección. El Instituto Electoral del Estado de México tiene entre sus atribuciones la de promover la cultura política y democrática a través de distintas actividades que se realizan a lo largo del año. Entre ellas está la publicación de diversas obras académicas que son dictaminadas a través del comité editorial de este instituto y que es quien autoriza a su juicio lo que puede publicarse a partir de elementos de calidad editorial e intelectual, obviamente. Entonces, entre otras obras tenemos esta que se llama Filosofía del Derecho, cuyo autor es Virgilio Ruiz Rodríguez, quien es profesor titular en la Universidad Iberoamericana y profesor del claustro de maestrías del Instituto Electoral del Estado de México. Y este texto, Filosofía del Derecho, ha tenido una amplia demanda a lo largo de los últimos, de las 3 ediciones que se han realizado, según 2 ediciones, perdón, que se han realizado a lo largo de los últimos 3 años. Este texto, ahora en coedición con la Universidad Iberoamericana, tiene entre sus distintos temas el de la naturaleza de la filosofía y del derecho, el saber filosófico y el saber científico, la naturaleza del derecho y la función y concepto de la filosofía del derecho. El capítulo 2 es contenidos de la filosofía del derecho. El capítulo 3 se refiere al derecho con o sin moral, donde se establecen discusiones sobre debates sobre el derecho natural y el derecho positivo, el positivismo jurídico, el derecho y la moral. Y el capítulo 4, que tiene una discusión sobre misión e importancia de la filosofía del derecho, en torno, por ejemplo, a la filosofía del derecho y las disciplinas jurídicas, la filosofía del derecho y el Estado, la importancia de la filosofía del derecho, la filosofía del derecho y el estudiante o postulante de derecho, entre otras temáticas. Este texto
apoya, entre otros, los programas de posgrado del Instituto Electoral del Estado de México, pero también ha sido demandado por estudiantes de diversas universidades que vienen aquí al Instituto Electoral del Estado de México y piden copias gratuitas de este libro. Para quienes estén interesados en obtener una copia, pueden acudir al Instituto Electoral del Estado de México, al Centro de Formación y Documentación Electoral, para obtener una copia gratuita. Estos textos están construidos fundamentalmente para contribuir, como comentaba al inicio, en la formación de capacidades ciudadanas y, por lo tanto, en el interés de la práctica y de la política y de la cultura política y democrática. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx, todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Lo que algunos están planeando, porque creo que es bueno, ¿no? El abrir más campos para poder exponer lo que uno piensa, pero la verdad es que quién sabe si lo puedan lograr. Tomar más opiniones de la gente, vivir más lo que vive aquí la comunidad, para que vean la necesidad, porque ellos desde arriba no se dan cuenta. De ser más congruentes, de no de respetar la votación, de no atacarse, de no deslindar sus responsabilidades de cada partido cuando han estado en el poder. Bueno, pues que hagan su trabajo, ¿no? Porque pues nosotros damos los, ¿cómo se llama? Nuestros impuestos, ¿no? Pues que trabaje honestamente el gobierno y pues que sea honesto con todo el mexicano. Pues respetar el voto, que no se compren los votos, que no se preste a la alquimia política. Pues estar de acuerdo en todo lo mismo que dicen ellos, estar en un mismo, se puede decir, un mismo lugar, ¿no? Depurar sus mismas filas, ¿no? Es lo mejor que deben de hacer, ser conscientes con ellos mismos, y no puedo decir empatizar con el pueblo, porque ellos no son del pueblo, se criaron en el pueblo, pero se les olvidó de dónde salieron. Seguimos entre todos y qué bueno que continúa usted con nosotros en esta noche de lunes y preguntarle, doctor, acerca de toda esta revisión que hemos hecho de democracia y organizaciones, autoritarismo, intolerancia. Obviamente no todo es blanco y no todo es negro, ¿no? Eso es lo importante de la democracia, que hay margen para la discusión, que hay margen para el diálogo y para encontrar consensos. Dentro de este análisis que usted hace, habla, por ejemplo, del Pacto por México. Uh-huh. Yo no diría solo que en la democracia hay que dar posibilidades al diálogo, sino que es que la democracia es diálogo. Si no es diálogo, si no es negociación y si no es acuerdos, no es democracia. Por la misma cuestión que señalábamos antes. Toda sociedad contemporánea
está dividida en grupos muy distintos, en partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacer política democrática significa dialogar y negociar para llegar a acuerdos. Sin eso, pues significa que cada uno va por su lado, que cada uno neutraliza los esfuerzos del otro y no se llega al final a nada. Por desgracia, en el país hemos vivido muchos años, yo diría incluso que desde la transición a la democracia, con un déficit de acuerdos, con una dificultad de llegar a acuerdos verdaderamente impresionante. Durante los dos sexenios panistas en la República Mexicana. Bien hay que decirlo también que los únicos responsables de esa dificultad para llegar a acuerdos no fueron solo los panistas, no fue el gobierno de la República, sino que fueron todos los partidos políticos también. Ahora nos encontramos en una situación que yo diría, en relación con el Pacto por México, enormemente positiva. Por fin las principales fuerzas políticas del país demuestran su tolerancia, que quede claro, demuestran su talante democrático, demuestran su capacidad de llegar a acuerdos con este Pacto por México. Y por eso mismo también creo que debemos de ver el Pacto por México como un triunfo, no del partido en el gobierno, no solo del Ejecutivo Federal, sino como un triunfo de las principales fuerzas políticas del país. Y esto me parece que sí es importante enfatizarlo, porque predomina muchas veces la visión contraria. Cuando hay algo positivo, primero sospechamos. Porque una enorme cantidad de gente, no en este país, Qué raro que se pongan de acuerdo, ¿no? Sí. Si lo exigimos durante tanto tiempo, qué raro que ahora se vengan a poner de acuerdo. Por algo será. Y además las grandes fuerzas políticas, ¿no? Y por una cuestión, parece ser que está demostrado ya, por triste que sea, que el pesimismo vende mucho más que el optimismo, incluso entre los científicos. El ser pesimista le asegura a uno espacios en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, en mucha mayor medida que el optimista. Si alguien tiene algo negativo que decir, tiene las puertas mucho más abiertas que si tiene algo positivo que señalar. Entonces, esto parece que no, pero sí son conductas de psicología social, etcétera, que están muy presentes en todo esto. Y yo creo que no, que de la misma forma que debemos de criticar lo negativo, debemos de festejar totalmente lo positivo. Y sin duda una de las cuestiones más positivas que le han sucedido a este país en los últimos tiempos es este Pacto por México. Es un Pacto por México en el que por fin esas reformas en las que todo el mundo estaba de acuerdo que se tenían que hacer, pero cada vez que se ponían a hacer una eran 1000 discusiones y tal, para que terminaran en una mini reforma que no servía para nada, por fin se han puesto de acuerdo para poner sobre el tablero esas grandes reformas para sacarlas en un plazo relativamente breve. Todos los mexicanos creo que deberíamos de estar esperanzados en que eso saliera para adelante, aunque cuando uno escucha a muchos comentaristas parecería que lo que se está deseando es lo contrario, porque sucede cualquier imprevisto, sucede cualquier cosa negativa que no se hace de acuerdo con los plazos establecidos, ya fracasó el Pacto por México y no sé qué. Ojalá que no, ojalá que los partidos políticos tengan la sensatez suficiente para continuar en ese Pacto por México en beneficio del país. El papel de los ciudadanos, usted ha mencionado en varias ocasiones los ciudadanos, ¿cuál es el papel que debemos jugar frente a todo esto? Porque finalmente somos actores principales, ¿no? Ajá. Yo ahí diría también, para empezar, que ciudadanos somos todos, incluidos los políticos. En ocasiones se pretende lo contrario y por un lado son los una raza distinta, ¿no? Y por otra parte los políticos. Habría que decir mucho al respecto. Los políticos no todos son como deberían de ser, pero por desgracia eso no sucede solo en el grupo de los políticos,
sino en el de los albañiles, en el de los plomeros, en el de los estudiantes, en el de los profesores y en todo, ¿no? Es decir, en todo grupo social los hay buenos, malos y regulares. Qué fácil sería que todo el mal estuviera concentrado en un solo grupo. Los quitaríamos y ya seríamos todos felices, pero no es así. Ahora bien, los políticos son ciudadanos, nada más que son ciudadanos que ejercen determinados cargos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, los que no estamos dentro de la clase política, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que podemos hacer muchas cosas. Una, desde luego, el estar vigilantes, el exigir transparencia, el exigir que se nos diga la verdad, el exigir que se comporten como se deben de comportar, que cumplan con lo que todos ellos juran, que es obedecer y hacer obedecer la Constitución y las leyes que de ella emanan. Entonces, los ciudadanos sí tendríamos que tener un papel mucho más activo de exigencia frente a la clase política en general. Pero dicho esto, también sí creo que hay que balancearlo con otro asunto que me parece crucial, que es la cuestión de las obligaciones. Las obligaciones de nosotros como ciudadanos no pertenecientes a la clase política. Porque tenemos que ser totalmente conscientes de que si nosotros exigimos determinados derechos y que los otros se comporten como se tienen que comportar, nosotros, si fuéramos mínimamente coherentes, tendríamos que hacer lo mismo. Claro. Y ahí entonces el país comenzaría a ser mucho mejor de lo que es. Porque si yo, profesor universitario, además de reclamar derechos y decir, oigan, todos ustedes se tienen que comportar como es debido, yo me comportara como es debido y yo preparara mis clases como es debido y yo de verdad estuviera trabajando todo lo que puedo para ofrecer lo mejor de mí a los estudiantes y de verdad estar sirviendo de algo positivo para la construcción del Nuevo México, pues estaríamos mejor, porque si yo lo único que hago es quejarme y exigir que los otros hagan determinada cosa sin yo hacerlo, pues entonces estoy cayendo en una incoherencia. Por desgracia, esto lo sabemos, es absolutamente frecuente. Claro. Doctor, ¿en dónde se busca la felicidad? ¿En la democracia? ¿La democracia nos da felicidad? ¿En realidad la democracia es buena para que nos sintamos contentos los seres humanos? La democracia no nos da la felicidad, pero contribuye a ello de manera decisiva. ¿En qué sentido? En que la democracia como régimen político de ámbito federal, estatal, es ese sistema político que nos permite vivir libremente. Y nosotros no podemos ser felices de la misma forma que a lo mejor lo son las ovejas o los perros, que se conforman con que se les dé alimento, etc. Hay algo totalmente inherente y fundamental en el ser humano que es la libertad, es decir, ser dueño de su destino. Y ese ser dueño de nuestro destino es relativamente independiente de las oportunidades y las condiciones socioeconómicas que tengamos. Es decir, el ser humano siempre tiene una posibilidad de elección entre distintas opciones. En la dictadura, en el autoritarismo, esos niveles de permisividad se restringen drásticamente. Usted no puede salir a la calle a decir lo que quiere porque tal. Usted no puede estudiar sociología porque sociología es un nido de revoltosos disidentes que hay que encarcelarlos a todos, etc. Entonces, la democracia, el autoritarismo, la dictadura restringe severamente esa cualidad absolutamente fundamental en los seres humanos que es la libertad. Y en otro sentido, la democracia favorece la felicidad, tan importante como el primero. Y es que la democracia tiene como valores principales, como el de la tolerancia, el respeto, el diálogo, todos los que hemos mencionado en este programa, los mismos valores que deben de predominar en nuestra interacción cotidiana.
Y la felicidad de todos nosotros depende en muy buena medida, no solo del dinero que tengamos y del acceso al servicio que tengamos, sino de la capacidad que tengamos de establecer interacción con otras personas, dialogante, pacífica, donde se destierre la violencia, la represión. Los ejemplos los tenemos en el bullying escolar, el maltrato intrafamiliar, etcétera, etcétera, etcétera. En tanto que seamos capaces de construir relaciones interpersonales respetuosas, seremos mucho más felices, estaremos mucho más contentos, tendremos muchos más amigos, muchos menos enemigos, podremos festejar de forma más constante la vida, que de esa manera se convierte en bella. Doctor, le aprecio mucho que haya estado una vez más aquí con nosotros entre todos. Yo soy el agradecido como siempre. Que pase buena noche. Igualmente. Usted también que pase muy buena noche, que tenga muy buena semana.